9 monjas perdidas en una procesión. En 2024, una cinta de confesión. Reaparece un día nublado de febrero de 2024, mientras la archivista diocesana, Sofía Barragán, de 32 años, organizaba documentos en un almacén polvoriento del Arzobispado de Puebla. Notó algo inusual. Detrás del viejo gabinete de archivos personales del fallecido obispo Juan Manuel Álvarez, un panel de madera parecía ligeramente desalineado. Al presionar suavemente, el panel cedió revelando un hueco. En su interior, un sobre de manila amarillento sellado con cera roja y marcado con tinta descolorida, archivado 1989, confidencial. Con manos temblorosas por el descubrimiento tras 36 años de silencio institucional, Sofía deslizó el contenido sobre la mesa metálica. Una cinta de casete C90 etiquetada Confesión Final a Chinea. Carmela. Una fotografía Polaroid mostrando a 9 monjas arrodilladas dentro de una cueva ante un altar de piedra del que goteaba una resina oscura, y un recibo por 600 litros de combustible de aviación firmado por el capellán del monasterio 2 días después de la desaparición. Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció los rostros en la imagen. Eran las legendarias 9 hermanas de Santa Beatriz, cuya desaparición se había convertido en leyenda local. Al día siguiente, cuando el especialista en forense auditivo completó la autenticación de la cinta, el contenido reveló un horror institucional que la Iglesia había ocultado por casi 4 décadas. Si les intriga descubrir verdades escondidas como esta, suscríbanse y únanse a nuestra comunidad para explorar más misterios institucionales que permanecen en las sombras. El convento de Santa Beatriz de la Cruz se alzaba majestuoso sobre una colina a las afueras de Puebla, sus muros de cantera rosa pulida brillando bajo el sol mexicano desde su fundación en 1721. La orden, dedicada a la veneración de las santas llagas de Cristo, mantenía una reputación de estricta clausura y devoción contemplativa. Conocidas por su silencio perpetuo excepto durante las horas canónicas, las hermanas fabricaban exquisitas velas ceremoniales usando técnicas secretas transmitidas a través de generaciones. La congregación se distinguía por su peregrinación anual al remoto santuario de Nuestra Señora de las Llagas, ubicado en lo profundo de la Sierra Mixteca, un viaje que realizaban cada 12 de octubre, coincidiendo con festividades locales prehispánicas. La peregrinación seguía un camino serpenteante conocido localmente como la Cura de Almas, una ruta que atravesaba profundos cañones y bordeaba antiguas minas de plata coloniales. En octubre de 1988, 9 hermanas fueron seleccionadas para la peregrinación anual. Sor Carmela de los Dolores, la maestra de novicias de 54 años, Sor Inés de la Cruz, ecónoma de 46 años, Sor María Magdalena, enfermera de 37 años, Sor Teresa del Niño Jesús, cantora de 41 años, Sor Josefina de la Sangre Divina, sacristana de 39 años, Sor Pilar de la Luz Eterna, bibliotecaria de 52 años, Sor Antonia del Santo Sepulcro, hortelana de 43 años, Sor Beatriz de las 5 Llagas, maestra de ceremonias de 57 años, y Sor Lucía de la Divina Misericordia, novicia de apenas 22 años. Aquella tarde del 12 de octubre, testigos vieron partir su minibús después del atardecer, con las monjas sosteniendo velas encendidas y cantando himnos antiguos mientras se adentraban en las montañas brumosas. La Madre Superiora, Reverenda Madre Gabriela del Sagrado Corazón, les despidió con una bendición solemne, aunque algunos empleados del convento notaron que no había hecho la señal de la cruz como era costumbre. Antes de la medianoche, habitantes de aldeas cercanas al cañón escucharon una explosión que reverberó entre las montañas, seguida por un resplandor naranja que iluminó brevemente el cielo nocturno. La unidad de protección civil, alertada por llamadas alarmadas, inició la búsqueda al amanecer, recorriendo cada curva de la Cura de Almas. No encontraron vehículo accidentado, ni marcas de derrape, ni cuerpos. Solo marcas de quemaduras en piedras al borde del camino y fragmentos derretidos de velas devocionales esparcidos en un patrón circular inquietante. 3 días después de la desaparición, el arzobispo de Puebla emitió un comunicado oficial afirmando que un deslizamiento de tierra había sepultado a las hermanas y exhortó a los fieles a aceptar el misterio divino. Un recorte del periódico local, El Sol de Puebla, fechado el 16 de octubre de 1988, mostraba al obispo Álvarez realizando una misa solemne por las almas de las monjas desaparecidas, declarando que habían sido llamadas directamente al seno del Señor. El caso fue archivado por las autoridades en menos de un mes, clasificado como desastre natural sin recuperación de restos. Durante las décadas siguientes, un manto de silencio cubrió los eventos de aquella noche. El convento de Santa Beatriz continuó sus funciones, aunque la peregrinación anual fue suspendida indefinidamente,
reemplazada por una simple ceremonia de velas dentro de los muros del claustro. Cada aniversario, flores frescas aparecían misteriosamente en el kilómetro 17 de la Cura de Almas, donde las marcas de quemadura permanecían visibles en la piedra. La comunidad local desarrolló un folclore alrededor del evento, refiriéndose a las desaparecidas como las 9 llamas de consolación, asegurando que en noches de luna llena podían verse luces fantasmales recorriendo el camino. En 1991, cuando familiares de Sor Lucía solicitaron una investigación más profunda, encontraron obstáculos burocráticos insuperables. Documentos obtenidos años después revelarían que el obispado había sellado todos los expedientes relacionados con las 9 monjas, bajo clasificación de archivo pontificio reservado, requiriendo autorización directa del Vaticano para su consulta. Mientras tanto, el capellán del convento que había firmado el recibo de combustible fue transferido repentinamente a una misión en Filipinas, donde falleció de causas naturales apenas 6 meses después. Paloma Reyes, sobrina de Sor María Magdalena y ahora periodista investigativa, intentó en 2002 obtener acceso a los registros policiales originales, descubriendo que habían sido destruidos en un incendio accidental en los archivos municipales. Los testigos que habían visto partir el minibús comenzaron a modificar sus testimonios con el paso del tiempo, afirmando que quizás las monjas nunca habían partido aquella noche, o que habían visto algo diferente a un vehículo común. Una carta interceptada en 1994 entre el obispo Álvarez y un destinatario identificado solo como custodio mayor mencionaba: el sacrificio ha mantenido cerrada la herida por 6 años ya. Las mediciones sismológicas confirman la eficacia del ritual. Debemos prepararnos para el próximo ciclo. Un antiguo jardinero del convento, en su lecho de muerte en 2007, confesó a su hijo haber ayudado a limpiar evidencias en una cueva cercana a la mina abandonada conocida como la Mina del Retorno, describiendo paredes salpicadas de materia orgánica y un olor penetrante a combustible y copal quemado. Su testimonio fue desestimado como delirios de un moribundo. En 2016, un grupo de espeleólogos intentó explorar las cuevas cercanas a la Mina del Retorno, pero fueron detenidos por guardias privados que alegaron propiedad eclesiástica privada. Investigaciones posteriores revelarían que los derechos minerales de la zona habían sido transferidos al obispado apenas 2 meses antes de la desaparición de las monjas. Durante estos años, antiguos empleados del convento reportaron pesadillas recurrentes donde 9 figuras ardientes flotaban sobre un altar de piedra, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, mientras una 10ª figura en vestiduras episcopales elevaba un cáliz para recoger lo que parecían ser lágrimas de fuego. Una enfermera que atendió al obispo Álvarez durante su enfermedad terminal en 2020 reportó que en sus últimos momentos de lucidez, el prelado repetía obsesivamente: ellas lo sabían, todas lo sabían, el sacrificio necesario. La herida debe permanecer cerrada o todos pereceremos. La autenticación forense de la cinta encontrada por Sofía Barragán reveló un testimonio estremecedor. La voz quebrada de Sor Carmela de los Dolores narraba cómo las 9 hermanas habían sido conducidas no al santuario, sino a la Mina del Retorno. El doctor Adrián Toledo, geoquímico forense de la Universidad Nacional Autónoma de México, se unió a la investigación, analizando muestras de la resina oscura visible en la fotografía Polaroid. Identificó una mezcla de copal tradicional con combustible de aviación, una combinación con propiedades altamente inflamables utilizada en ciertos rituales prehispánicos prohibidos. Mientras tanto, la hermana Leonor Muñoz, archivista benedictina especializada en documentos eclesiásticos coloniales, comenzó a rastrear la correspondencia del obispo Álvarez, descubriendo conexiones con una orden laica secreta autodenominada los Custodios del Dolor Purísimo, cuya existencia no aparecía en ningún registro oficial de la Iglesia. La periodista Paloma Reyes, utilizando sus contactos en el gobierno, obtuvo registros de compras de combustible y descubrió que una empresa minera vinculada a la familia del obispo había rentado helicópteros privados en las fechas cercanas a la desaparición. Los 3 investigadores enfrentaron resistencia institucional inmediata. El actual arzobispo de Puebla emitió un comunicado desacreditando el descubrimiento como material fabricado por enemigos de la fe, mientras abogados eclesiásticos presentaban recursos legales para impedir el análisis de la cinta. Sin embargo, el equipo logró hacer una copia digital antes de que las autoridades eclesiásticas confiscaran la evidencia original. Si creen que estas historias de verdades institucionales ocultas merecen ser conocidas, apoyen nuestro canal para continuar estas investigaciones. La grabación comenzaba con sollozos entrecortados. Sor Carmela relataba cómo el minibús había sido interceptado por hombres vestidos con túnicas ceremoniales, identificándose como miembros de los custodios.
Las monjas fueron vendadas y conducidas a través de túneles hasta una cámara subterránea donde un altar de piedra manchado con residuos de ceremonias anteriores dominaba el espacio. Allí, el propio obispo Álvarez les reveló la verdadera naturaleza de su orden. El convento de Santa Beatriz no había sido fundado para veneración común, sino como guardián de un secreto ancestral. Bajo la Sierra Mixteca yacía lo que los documentos coloniales denominaban la herida celestial, una fisura geológica que los custodios creían conectaba directamente con fuerzas sobrenaturales. Según antiguos códices mixtecos adaptados por misioneros españoles, la fisura debía ser alimentada con sangre pura cada cierto tiempo para prevenir terremotos devastadores. El obispo les mostró registros sísmicos de los últimos 300 años, donde periodos de intensa actividad sísmica coincidían con momentos previos a desapariciones de grupos religiosos en la zona. Un documento eclesiástico fechado en 1694, escrito por el primer abad español de la región, detallaba cómo medicinas nocturnas, extraídas de la mina, habían aplacado los temblores que amenazaban con destruir Puebla de Los Ángeles. Registros similares de 1819 y 1949 mostraban patrones idénticos. Grupos de peregrinos voluntarios desaparecían justo antes de que actividad sísmica amenazante cesara inexplicablemente. En la grabación, Sor Carmela explicaba con voz temblorosa que el obispo les había presentado una elección imposible: ser sacrificadas ritualmente para sellar la fisura por otra generación, o negarse y ser responsables de miles de muertes cuando el terremoto inevitable arrasara Puebla. Las monjas fueron obligadas a grabar confesiones finales, admitiendo pecados que nunca cometieron para justificar su desaparición si las cintas eran descubiertas. La grabación de Sor Carmela era diferente, una denuncia desesperada grabada mientras los custodios preparaban el ritual final. En los últimos segundos de la cinta, se escuchaban pasos aproximándose, el rugido de un motor similar a una bomba de combustible, y finalmente disparos seguidos por un estruendo de llamas antes de que la grabación terminara abruptamente. El análisis del doctor Toledo confirmó que las manchas visibles en el altar de la fotografía contenían compuestos químicos utilizados en rituales de inmolación. La carta constitutiva de los custodios, descubierta por Sor Leonor en archivos vaticanos no catalogados, citaba una leyenda del siglo XVII. Solo la sangre virgen reaviva la rasgadura celestial que sana la tierra. Esta sociedad secreta, conformada por familias prominentes de Puebla, con intereses en minería y construcción, había infiltrado sistemáticamente la jerarquía eclesiástica local. Documentos internos filtrados revelaban que los custodios habían financiado la restauración de numerosas iglesias en zonas sísmicamente activas, instalando estaciones de monitoreo sísmico disfrazadas de altares y confesionarios. Paloma Reyes descubrió que los intereses mineros de la familia del obispo se centraban en extraer un mineral raro presente únicamente en zonas de alta actividad geotérmica, cuyo valor se había multiplicado con el surgimiento de tecnologías avanzadas. Los sacrificios periódicos servían un doble propósito: mantener la creencia supersticiosa que aseguraba control social y proteger valiosas operaciones mineras de terremotos destructivos. Escaneos LIDAR del cañón, obtenidos clandestinamente por el equipo, revelaron una cavidad detrás de un deslizamiento de tierra sellado con concreto fechado a finales de 1988. Cuando el equipo investigador logró introducir una sonda robótica en la cavidad, las cámaras captaron bancos de oración dispuestos alrededor de un foso chamuscado y rosarios carbonizados fundidos en escoria metálica. Los técnicos detectaron niveles anormalmente altos de compuestos orgánicos volátiles consistentes con restos humanos calcinados a temperaturas extremas. La Policía Federal Mexicana ordenó un cierre inmediato del sitio citando gases peligrosos, mientras abogados eclesiásticos obtenían un mandato judicial para detener lo que denominaron profanación de tumbas. Simultáneamente, memorandos filtrados del Vaticano expusieron la solicitud del obispo Álvarez en 1990 para la beatificación de las 9 llamas de consolación, alegando que su inmolación voluntaria previno un cataclismo. Sismólogos independientes confirmaron un patrón inquietante. Cada vez que temblores amenazaban la Sierra Mixteca en 1727, 1819 y 1949, grupos de peregrinos no documentados desaparecían a lo largo de la cura de almas. Los datos sísmicos históricos coincidían perfectamente con los ciclos de desapariciones. El descubrimiento sacudió a la comunidad religiosa de Puebla. Antiguos empleados del convento comenzaron a hablar, recordando comportamientos extraños antes de la fatídica peregrinación. La sacristana recordó haber encontrado un libro antiguo en la biblioteca privada de la Madre Superiora, con páginas marcadas mostrando diagramas de la apertura del velo celestial mediante fuego sagrado,
junto a anotaciones sobre ciclos sísmicos. El jardinero confesó haber ayudado a transportar extraños contenedores metálicos al minibús la tarde de la desaparición, contenedores que desprendían un fuerte olor químico. Una antigua novicia que había abandonado la orden semanas antes de los eventos reveló que Sor Lucía, la más joven de las desaparecidas, había expresado temores sobre rituales nocturnos en la capilla privada del obispo, donde las participantes regresaban con pequeñas quemaduras en las manos. La investigación descubrió que los custodios habían operado continuamente desde la época colonial, reclutando miembros entre familias influyentes y manipulando registros históricos para ocultar su existencia. Un diario personal del siglo XVIII encontrado en archivos universitarios describía cómo los fundadores originales, mineros españoles, habían descubierto la fisura geológica durante operaciones de extracción y, aterrorizados por fenómenos inexplicables emanando de la apertura, habían adaptado rituales indígenas para apaciguar fuerzas telúricas. El culto había evolucionado, fusionando elementos católicos con prácticas prehispánicas, creando una teología retorcida que justificaba sacrificios humanos como necesarios para la salvación colectiva. Al acercarse el 40º aniversario de la desaparición, y mientras un nuevo grupo de microsismos sacudía Puebla, devotos locales planeaban una procesión de velas al santuario, sin conocer la verdadera historia detrás del ritual. Manifiestos de combustible mostraban grandes entregas a un helipuerto cerca de la mina abandonada, sugiriendo preparativos para repetir la historia. El equipo investigador trabajaba contrarreloj para asegurar permisos de excavación, mapear la jerarquía actual de los custodios y difundir la confesión no editada de Sor Carmela, antes de que otro sacrificio repitiera la historia. Solo demostrando que las inmolaciones de 1988 fueron orquestadas y no milagrosas, podrían extinguir un culto que intercambiaba tradición sagrada por sangre, y finalmente permitir que las 9 llamas descansaran en paz. Tras filtrarse fragmentos de la grabación a medios nacionales, estallaron protestas frente al arzobispado de Puebla. El escándalo alcanzó dimensiones internacionales cuando investigadores confirmaron que patrones similares de desapariciones vinculadas a actividad sísmica se habían producido en otras regiones volcánicas de Latinoamérica. El Vaticano envió una comisión especial encabezada por el prefecto para la doctrina de la fe, quien ordenó la exhumación de los restos del obispo Álvarez para pruebas toxicológicas. Los análisis revelaron presencia de alcaloides psicoactivos derivados de plantas endémicas de la región, conocidas por su uso en rituales chamánicos antiguos. La investigación eclesiástica interna descubrió que al menos 3 obispos de Puebla habían pertenecido secretamente a los custodios, manipulando designaciones de párrocos y monjas para facilitar la continuidad del culto. Documentación incautada en residencias de miembros prominentes de los custodios reveló planes detallados para un nuevo ritual de sellado, programado para la noche del 40º aniversario, incluyendo la selección de 9 voluntarias de un convento distinto. La intervención oportuna de autoridades federales frustró el plan, con arrestos de 17 miembros de la sociedad secreta, incluyendo 3 sacerdotes y un monseñor. El actual arzobispo de Puebla, aunque no implicado directamente, presentó su renuncia, admitiendo negligencia imperdonable en la supervisión diocesana. El proceso judicial contra los miembros de los custodios enfrentó complicaciones cuando 3 testigos clave fallecieron en circunstancias sospechosas. Sin embargo, la presión mediática internacional mantuvo el caso activo. Geólogos de la Universidad Nacional instalaron equipos de monitoreo avanzado en la zona, demostrando científicamente que los ciclos sísmicos regionales respondían a patrones tectónicos naturales sin relación alguna con rituales o sacrificios. Esta evidencia fue crucial para desmontar la justificación pseudocientífica que había sustentado el culto por siglos. Tras años de litigio, en 2027, el Tribunal Federal Mexicano condenó a los principales responsables a penas entre 20 y 50 años por secuestro agravado y homicidio. La sentencia incluyó la confiscación de propiedades de los custodios para crear un fondo de compensación para familias de todas las víctimas identificadas a lo largo de los siglos. En una ceremonia solemne realizada en 2028, 40 años después de los hechos, los restos recuperados de las 9 monjas recibieron cristiana sepultura en los jardines del antiguo convento, convertido ahora en memorial y centro educativo sobre fanatismo religioso y pensamiento crítico. Una escultura conmemorativa, Llamas de Verdad, fue inaugurada en la entrada del memorial, con 9 llamas de bronce que proyectan sombras revelando los rostros de las víctimas cuando el sol alcanza determinado ángulo. 4 décadas después de aquella noche de octubre, mientras el sol se pone sobre la Sierra Mixteca, el camino conocido como la Cura de Almas permanece como testigo silencioso de una historia de manipulación institucional y sacrificio. Las campanas del memorial repican cada 12 de octubre,
no para conmemorar un milagro, sino para recordar el costo del silencio y la obediencia ciega. Las familias de las 9 monjas han encontrado cierta paz, aunque las cicatrices emocionales perduran. Paloma Reyes, cuya investigación fue fundamental para resolver el caso, publicó un libro documentando el caso completo, convirtiéndose en referente internacional sobre investigación de cultos religiosos encubiertos. La antigua fisura geológica, ahora monitoreada continuamente por instrumentos científicos, ha sido incorporada a un parque geológico educativo, donde visitantes aprenden sobre la relación entre fenómenos naturales y el desarrollo de supersticiones. En el archivo del arzobispado, una sección especial preserva todos los documentos relacionados con el caso como recordatorio permanente para futuras generaciones de líderes religiosos. Quizás el legado más significativo del caso fue la creación de protocolos de transparencia para peregrinaciones religiosas y el establecimiento de un observatorio independiente de prácticas religiosas potencialmente peligrosas. Mientras las 9 llamas de bronce proyectan sus reveladoras sombras cada atardecer, recuerdan a todos los visitantes que la verdad, aunque dolorosa y tardía, finalmente encuentra su camino hacia la luz. Las 9 velas que se encienden cada atardecer en el memorial permanecen como símbolo del poder transformador de la verdad. En la Sierra Mixteca, donde una vez el miedo y la superstición justificaron horrores inimaginables, ahora florece el conocimiento. Los antiguos registros de los custodios, preservados como advertencia histórica, revelan cómo instituciones respetadas pueden ser corrompidas cuando el poder y el secretismo reemplazan la compasión y la transparencia. Al finalizar nuestra investigación de este oscuro capítulo institucional, nos preguntamos cuántas historias similares permanecen enterradas, esperando ser descubiertas. El caso de las 9 monjas de Santa Beatriz nos recuerda que detrás de cada leyenda religiosa macabra puede existir una conspiración institucional muy real. Mientras las campanas del memorial continúan su lamento ritual cada octubre, hacen un llamado no solo a recordar a las víctimas, sino a cuestionar las instituciones que demandan obediencia sin transparencia. Comparte tus pensamientos sobre esta historia y únete a nuestra comunidad de buscadores de verdad, porque solo iluminando los rincones más oscuros de nuestra historia institucional podemos prevenir que tales horrores se repitan.